Hermanos, mi deseo que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Y vamos a buscar en la Escritura la epístola de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 en adelante. Y si fuera de algún título este sermón, quizás el título más apropiado sería Someternos haciendo el bien, nuestro llamado en el Señor. Someternos haciendo el bien es nuestro llamado en el Señor. Y oremos. Padre, en esta hora te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, y gracias por tus bondades que son nuevas cada día. Gracias, Dios, por mis hermanos. Yo te ruego que estés bendiciéndoles, guardándoles, Señor, y que nuestra meta sea hacer cada día más a la estatura de tu Hijo Jesucristo, el varón perfecto. Señor, y te ruego que tú estés tratando con nuestros corazones y que podamos también estar atentos a tu palabra. Es tu palabra y es viva, eficaz, más importante que toda espada de dos filos. Y sabemos, Señor, lo que ella hace también en nuestros corazones. Dios mío, reconozco que no soy digno, Señor, y que esto es una responsabilidad enorme. Pero Dios, tú eres fiel y tú en tu gracia también hablas a tu pueblo. Permite que podamos estar atentos a ver nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales también para entender tu palabra y sobre todas las cosas para también ponerla por obra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leyendo la palabra del Señor, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia de delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornado de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de las cuales vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esta es una porción bastante conocida de la primera epístola de Pedro. Pudiéramos preguntarnos quizás a quién se escribió esta carta, cuál es el propósito, un poco que para ponernos en contexto a quién se escribió esta carta. Y el primer capítulo nos ubica un poco en el contexto en este sentido, porque nos dice que esta carta dice que está escrita a los expatriados, los que están en la dispersión, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y
Bitinia. Y esto era un grupo de iglesias que estaban en la región de Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. Y se le estaba escribiendo, el apóstol Pedro está escribiéndole a este grupo de iglesias. Y pudiéramos preguntarnos también cuál es el propósito, por qué el apóstol Pedro le escribe a estos hermanos. Y toda la carta nos pone en contexto y nos dice que estas personas estaban padeciendo, estaban sufriendo, algunos injustamente, y ellos estaban sufriendo en medio del mundo romano. Algo que nos dice la carta también es que ellos, en el primer capítulo nos dice que ellos son peregrinos y extranjeros, un poco le está recordando el apóstol Pedro que ellos están de paso. Su país, su nacionalidad no es en este mundo, sino que ellos están de paso en este mundo. Otras porciones en la Escritura también nos hablan de lo mismo. Según los Corintios 5 también nos dice que nosotros somos embajadores, y un embajador es quien representa a su país en otro país. Por tanto, estos hermanos no eran, su corazón, su vida no debía estar afirmado, su propósito final de la vida no debía estar afirmado en este mundo, sino en el cielo. Y tenemos que entender la situación que estaban viviendo estos hermanos, porque estaban en medio de un mundo bien pagano. De hecho, el apóstol Pedro le dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, le dice que le escribe desde Babilonia, y realmente no era Babilonia, sino que estaba en Roma Pedro, y está diciéndole que un poco que el ambiente o la forma de vida y el paganismo que había en esta región, controlado por el Imperio Romano, tenía mucho que ver con el paganismo también de Babilonia. Y un poco que esto nos deja ver la situación en que estaban pasando estos hermanos. Estos hermanos estaban en la dispersión, estaban sufriendo, estaban pasándola muy mal. Y el apóstol Pedro un poco que le está dando ánimo, le está recordando, en primer lugar, la esperanza que tienen en Cristo. De hecho, el capítulo 1 nos habla, todo el capítulo 1 está hablándonos de esta esperanza. En el capítulo 1 de esta epístola les habla acerca de la maravillosa salvación que ellos tienen. Les dice que es una salvación, una esperanza incorruptible, que no se corrompe, una esperanza que es incontaminable, es decir, que no se contamina. Y también dice que es una esperanza que es inmarcesible o que no se marchita. Y también que es una esperanza que se ha profetizado desde el Antiguo Testamento también, y que ahora ellos la pueden disfrutar o la pueden en buena parte palpar, aunque todavía no del todo, pero que ya pueden tener la seguridad de esta esperanza. Y luego el apóstol Pedro también está hablando de la identidad que ellos tienen en Cristo. ¿Quiénes son ellos en Cristo? Y en el capítulo 2 continúa diciendo que Cristo es la piedra angular, esa piedra que es la que resiste todo el edificio, que soporta todo el edificio de la iglesia, que esa piedra fue desechada por los edificadores, pero que ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero él dice también que esta audiencia, estos cristianos que estaban pasando este momento difícil, que ellos también son piedras vivas y que Dios está edificando a través en este mundo con sus propias vidas, con las vidas de ellos. Y un poco que esto nos da aliento, les da ánimo a través de estas palabras en medio de la situación en que están estos hermanos. Yo creo que si pudiéramos resumir la enseñanza de esta porción, la enseñanza de esto, lo que hemos leído, pudiéramos resumirlo así, como desafío, ¿no? Sujetémonos haciendo el bien, esta es la voluntad de Dios y es de ejemplo a los que nos rodean. Sujetémonos haciendo el bien, esta es la voluntad de Dios y es de ejemplo a los que nos rodean. De hecho, toda esta porción se divide en tres partes, y si nos damos cuenta, se usa un imperativo, un mandato, que es sujetarse o someterse. Primero le dice el apóstol Pedro que tienen que ellos someterse a toda institución humana, y a los gobernantes y a los reyes, dice la porción. Después dice que tienen que someterse a los esclavos, está hablando directamente a los siervos, a los que son esclavos. Le dice que tienen que someterse en el Señor, por causa del Señor someterse también a sus amos o a sus señores. Y también por último termina diciendo que las mujeres y los hombres en la relación matrimonial tienen que someterse también. Y esto nos llama la atención porque generalmente no vemos tan claro esto así, ¿no? Pero en esta porción sí la podemos ver.
De hecho, la primera parte, como decíamos, tiene que ver con que nos sometamos a las autoridades en la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que nos sometamos o que nos sujetemos también a las autoridades. Yo sé que esto no es muy popular. La porción dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y esta porción está hablando acerca del respeto a las autoridades. Y esto es un mandato bíblico, y es un mandato bíblico evidente. De hecho, cuando vamos a Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo tiene la misma idea. Y él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y él dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone o resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y por 4 veces en esta porción dice que las autoridades son siervos de Dios y que están establecidas por Dios para nuestro beneficio espiritual, o bueno, para nuestro beneficio de paz en medio de este mundo, para nuestro beneficio también como creyentes. Y esto no es nada nuevo. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice la Escritura que debemos orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que nos vaya bien también a nosotros en medio de este mundo. Y en Daniel capítulo 2, en el Antiguo Testamento también dice que Dios es el que en su soberanía pone reyes y quita reyes. Él hace como Él quiere, conforme a su voluntad, pero también lo hace con los gobernantes. Yo sé que para muchos de nosotros no es muy fácil de someternos a veces a las autoridades. De hecho, yo vengo de Cuba. En Cuba la situación no es muy buena, de hecho es bastante mala. Y a veces uno no quisiera someterse a las autoridades. No son a veces lo suficientemente justas, o no las creemos lo suficientemente justas como para querer humanamente obedecerle. Pero la Escritura dice que debemos hacerlo. Hay algunas autoridades que son más fáciles de obedecer, o parecieran ser más fáciles de obedecer, pero hay otras las cuales no son muy fáciles de obedecer, porque la forma en que gobiernan o la forma en que hacen las cosas uno se da cuenta que no está bien. Pero yo creo que aquí el apóstol Pedro está hablando en buena parte de cómo sería el mundo si no hubiera autoridad, si lo que rigiera fuera la ley de la selva o el lejano oeste. Y él nos está mostrando en buena parte lo importante que son las autoridades, los gobernantes, las instituciones, para preservar la paz, para mantener la paz también en este mundo. Y nos hace reflexionar en cómo sería un mundo sin ley, donde cada quien hiciera con el tiempo de los jueces lo que bien le pareciere, o las personas estuvieran en la anarquía total, haciendo lo que ellos quisieran. De hecho, esta audiencia original podía entender un poco más esto, porque en ese tiempo estaba lo que se conocía como la paz romana. La paz romana fue un largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano. Y este periodo estaba caracterizado en buena parte por calma en el interior y por seguridad en el exterior. Ustedes se pueden imaginar que en aquel tiempo ser asaltado en un camino era algo cotidiano, pero las mismas legiones romanas, por preservar los caminos y por cuidar un poco el Imperio Romano, esto hacía que fuera un poco más seguro, y ellos podían entender esto. Y también tenemos que entender que algunas buenas cosas de las instituciones romanas en aquel entonces fue, por ejemplo, que se le tenía valor a la ciudadanía. Uno lo ve en el apóstol Pablo varias veces, por lo menos 2 veces, en Filipo, y después también cuando apela a César. Él dice que es ciudadano romano y que no lo juzguen ahí porque él tiene derecho a ir a apelar a César, ¿no?
y también había contrapesos en el poder del Estado, estaba el Senado también, el Imperio Romano, y todo esto hacía que fuera un tiempo un poco más de paz, y esta audiencia original lo podía entender. Y también nosotros tenemos que entender lo mismo. Las autoridades en alguna medida ofrecen algún tipo de seguridad también a nosotros los justos. Y aunque nuestra verdadera confianza, nuestra verdadera esperanza y nuestra verdadera seguridad está en Cristo, también tenemos que entender que las autoridades tienen su lugar y tienen su importancia y tenemos nosotros que someternos. No nos sometemos porque creamos que todos lo hacen bien o por las personas específicamente. A veces yo me pongo a pensar, hay gobernantes a los que uno no quisiera obedecer, que dicen un día una cosa y hacen después otra, y cambian de opinión y todas estas cosas. Pero no lo debemos hacer por la persona en sí misma, sino porque es el mandato del Señor que también obedezcamos a los gobernantes. Y el pasaje dice, honra a todos y honra también al rey. Y es en buena parte lo que la Escritura también nos manda hacer en este sentido. Pero esta porción no solamente habla de que debemos someternos a los gobernantes, a las autoridades, que debemos sujetarnos a ellos, porque son puestas por Dios, sino que este pasaje también nos habla de que debemos estar sujetos en el ejemplo del Señor, aún en medio de la injusticia. De hecho, estos hermanos, algunos de ellos eran, como decíamos, eran esclavos, y estaban sufriendo debajo del yugo, vamos a decir así, de sus amos. Dice el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y por 2 veces nos dice que esto merece aprobación, aunque Dios aprueba esto. Dios aprueba que aunque suframos, sometiéndonos en buena parte también, estos hermanos, sometiéndose también a sus amos. De hecho, nosotros a veces no tenemos una conciencia clara de lo que fue la esclavitud. Hoy no hay esclavitud y por tanto no tenemos una perspectiva clara en este sentido. Algo que yo siempre repito, para un poco que entender mejor, es que un esclavo no podía hacer lo que él quisiera. Un esclavo no se levantaba en la mañana y decía, hoy voy a hacer esto, voy a ir a trabajar, No, un esclavo vivía para complacer y para honrar a su señor. De hecho, un esclavo no tenía voluntad propia. Y en buena parte, también la Escritura, y un poco antes nos habla de esto este pasaje, que nosotros mismos debemos vivir como esclavos de Cristo, debemos vivir como siervos de Cristo. No es nuestra voluntad lo que vale, sino es la gloria del Señor lo que debemos buscar nosotros. Y yo sé que hoy en día el asunto del sufrimiento no es muy popular. Si usted le pregunta a alguna persona no creyente cuál es su mayor deseo, qué es lo que quiere en su vida, y las personas normalmente dicen, yo lo que quiero es ser feliz. Es lo que quieren las personas. Las personas quieren ser felices. Pero la vida cristiana, yo sé que esto no nos gusta mucho, pero la vida cristiana no se trata de ser feliz. La vida cristiana se trata de glorificar a Dios. De hecho, un conocido catecismo, el catecismo de Westminster, la profesión de fe de Westminster, dice que en el primer punto, en la pregunta cuál es el propósito y fin del hombre, dice este catecismo, dice que el propósito y fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nuestro propósito en este mundo es glorificar a Dios. Y estos hermanos que estaban en esclavitud, que tenían un señor terrenal, tenían también que entenderlo. Y ahorita decíamos que el lugar de un ciudadano romano tenía ciertos beneficios en la cultura romana, pero no así los esclavos. Los esclavos no tenían beneficios en la cultura romana, de hecho eran simplemente otra propiedad. Y estos hermanos están pasando por situaciones. Dicen, mira, ustedes deben honrar no solamente y someterse no solamente a los que son buenos y son afables, sino a los que son difíciles de soportar también. Porque esto merece aprobación y dice el pasaje, habla acerca de esto. Y un poco que estos hermanos están, al parecer, quejándose, lamentándose, sufriendo, porque tienen el yugo de sus amos terrenales y
están pasando por una situación bien difícil. Están siendo perseguidos también como creyentes, en parte. Pero el apóstol Pedro les dice, y esto es algo que me llama mucha atención de este pasaje. El apóstol Pedro les dice, ustedes creen, ustedes se lamentan porque tienen un amo terrenal, ustedes creen que ustedes han llegado al límite del sufrimiento humano. Y él dice, yo ahora los voy a poner en perspectiva. Yo ahora les voy a enseñar a uno que sufrió más que ustedes. Yo les voy a enseñar a uno que tuvo que sufrir aún mucho más de lo que ustedes están sufriendo. Y continúa el pasaje diciendo, pues para esto fuiste llamado, versículo 21, porque también Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y voy a dejarlo aquí un momentico, porque quiero ver algunas cosas. Primero dice que Jesús nos ha dejado ejemplo. Y en este versículo hay dos ideas que nos muestran que Jesús nos ha dado ejemplo. Él dice, para que sigáis sus pisadas. Usted sabe, una huella en la arena, donde otras personas pueden marcar detrás. Y también utiliza el término ejemplo. Pero este término se puede interpretar de dos formas, y las dos tienen la misma idea. Una era unas tablillas de cera que se hacían para que los niños aprendieran a leer. El tutor o el maestro escribía la letra, y después los niños tenían que repetir la letra y repetirla hasta que la letra que ellos escribían se pareciera cada vez más al de su maestro. Y también se puede interpretar como un molde que utilizaban algunas costureras, no sé, personas que cosían. Y estas personas tenían un molde y cortaban la tela siguiendo este molde. Y está diciendo que Jesucristo es nuestro ejemplo y que nosotros debemos cada día parecernos más, con la idea de que tengamos el mismo molde que el Señor. Pero lo interesante es que en el contexto de este pasaje está hablando de sufrimiento. Si Cristo Jesús sufrió, ustedes deben seguir sus pisadas también, y ustedes también van a sufrir en este mundo. Nuestra meta, nuestra vida, no debe estar enfocada en este mundo, porque en este mundo vamos a sufrir. Y aunque no es algo deseable, dice esta porción que merece aprobación, dice esta porción, y que a esto fuimos llamados. Y este pasaje nos remite a Isaías 53. De hecho, hay 3 versículos que repiten la idea de lo que está hablando Isaías 53. Y yo sé que esto es un pasaje muy conocido, Isaías 53. Y vamos a estar viendo un poco de qué se trata, porque hay una alusión directa. Aquí Pedro está haciendo una alusión directa a Isaías. Y miren cómo continúa diciendo, decíamos el 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis venido al pastor y obispo de vuestras almas. Dice, hay uno que cuando le maldecían no respondía con maldición, y entonces nos parece mucho a lo que dice Isaías 53. Hay uno que él fue muerto, dice, por nosotros, y dice que para que nosotros ahora vivamos por la justicia. Y también dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero por el Señor ahora podemos volver al pastor y obispo de nuestras almas. Y un poco que mirando Isaías 53, porque creo que nos da buena idea sobre esta porción. Este pasaje de Isaías 53 nos habla acerca de un siervo que ha de venir, y comienza diciendo un poquito antes, desde el versículo 15 de Isaías 52, dice, así asombrará él a muchas naciones. Hablando de una noticia, algo que sucederá, que va a asombrar a las naciones. Dice, los reyes cerrarán ante él la boca. Los reyes no podrán hablar delante de él, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y está hablando de una noticia, de algo que va a suceder, que debe espantar a las naciones, que debe hacer callar a los reyes, y que esto es algo que nunca se ha visto en la historia. Está diciendo aquí Isaías 52, y empieza a hablar de un siervo sufriente, un siervo que ha de venir. Y miren lo que sucede, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto me llama la atención, porque dice que este siervo, que esta noticia que debe asombrar a las naciones, tapar la boca de los reyes, dice que este siervo viene. Este siervo dice que no ha cometido pecado, y nosotros lo vemos desde acá y tenemos otra perspectiva. Pero lo que está sucediendo en este pasaje es como que este siervo viene y las personas ven que dice que el castigo que Jehová quiso quebrantarlo, dice el pasaje, y es como que las personas ven a este siervo, al siervo sufriente, y ellos dicen, oye, como Dios lo castiga, mira como Dios algo malo tiene que haber hecho él. Algo malo tiene que haber hecho para que Dios lo trate así, para que Dios lo castigue así. Porque dice que es varón de dolor, es experimentado en quebranto, y nos describe esta situación. Y un poco que lo que está haciendo el apóstol Pedro, en primera de Pedro le está diciendo, mira, ustedes piensan que ustedes están en el límite del sufrimiento injusto. ¿Ustedes creen que ustedes están sufriendo debajo de la bota de sus señores? Hay uno que sufrió más que ustedes. Y él sufrió no porque él pecó, sino por el pecado de ustedes. Entonces nos está llevando al límite, el verdadero límite del sacrificio, del sufrimiento humano en Jesús. Y cómo Jesús sufrió por nosotros, por el pecado de todos nosotros. Y mira el versículo 10. Bueno, voy a leer el 7 primero, de Isaías 53. Se ha angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice el 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo o sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Y es interesante porque dice que verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y a mí este pasaje yo siempre me martilla. Este pasaje y también Hebreos capítulo 12 tiene la misma idea. Y es el hecho de que vemos a Jesús sufriendo, cargando el pecado de todo el mundo aquí. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Es nuestra salvación. Él verá que alcanzó nuestra salvación su sacrificio alcanzó nuestra salvación, y Él quedará satisfecho. Entonces, hermanos, estos hermanos, esta audiencia original, estos esclavos que estaban sufriendo injustamente por sus amos, el apóstol Pedro le dice, hay uno que sufrió más que ustedes. Él ocupó el lugar que ustedes merecían, y Él fue llevado a la cruz, a la muerte de cruz por ustedes. Y Él fue el sustituto. De hecho, 7 veces menciona esta porción de que fue por nosotros que el Señor fue a la cruz. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez la historia del mendigo de Marsella. Yo la escuché hace muchos años y no sé cuán cierto sea. Dice que en cierta región, no la Marsella que conocemos hoy, sino que hace muchos, pero muchos años atrás, cientos de años atrás, dice que este era un pequeño pueblo con unas condiciones muy malas y que no tenía agua potable. Las personas que vivían aquí vivían bastante miserables, de forma bastante miserable. Y dice que dentro de tanta miseria había un hombre que era característico, que era un mendigo. Este hombre toda la vida había trabajado, se esforzaba mucho en trabajar, pero este hombre era un mendigo, no tenía ningún tipo de propiedad, no tenía ningún tipo de beneficio. De hecho, era conocido como la persona más tacaña o más como muy trabajadora, pero como que no tenía como que lo que hacía era guardar el dinero. Todo el mundo lo denigraba a este hombre. Siempre estaban hablando mal de él, los niños se burlaban de él y todo esto. Bueno, al final el mendigo de Marsella muere y
yendo, bueno, a ver qué había, dónde estaba la herencia, dónde estaba el dinero del mendigo de Marsella, ¿no? Porque todo el tiempo gastando dinero, este hombre que tanto el pueblo había ofendido, denigrado. Dice que encontraron una nota al testamento de este hombre, todo el dinero que había recaudado, y él dice que él veía sufrir, dice en su testamento que él veía sufrir el pueblo por no tener agua potable, y que todo el propósito de su vida había sido ahorrar dinero para que pudieran comprarse un acueducto. Entonces este hombre, o que pudieran comprar o edificar un acueducto, este hombre estaba pensando en el beneficio de aquellos que lo denigraban, de los que hablaban mal de él, de los que lo maltrataban, y él estaba pensando en ello. Y yo sé que la ilustración no es suficiente, pero nos puede dar detalles también de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Porque el pasaje dice esto: nosotros lo denigramos, lo acusamos, lo tuvimos en poco. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y lo hemos tenido en poco. Y hemos dicho, algo tiene que haber hecho para que Dios nos trate así. Pero no es él, era por nosotros. Y esto debía poner en perspectiva a estos esclavos, estos siervos que estaban sufriendo, también debe ponernos en perspectiva a nosotros. Aunque los esclavos cristianos habían padecido injustamente por su Señor, como decíamos, tiene de alguna forma esto semejanza también con el sufrimiento también que Cristo había padecido también por el ser humano, y este era el límite del sufrimiento humano. De hecho, la Biblia nos habla mucho acerca de la condición humana, y yo sé que yo acá también he hablado de eso. La Biblia habla de la condición humana y nos dice, no nos toca muy bien la Escritura. Esto es algo que tenemos que tener claro. La Escritura no dice que somos buenos, no dice que hay algo bueno en nosotros, porque somos potencialmente no. La Escritura dice, Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice, vio Dios el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Dice también el Salmo 62, versículo 9, dice que vanidad son todos los hijos de los hombres, y que Dios, pesándolos a todos en balanza, ellos verán hacer menos que nada. No somos tan buenos, no somos tan llamativos, no somos, a veces hacemos historias o cantamos canciones como que el Señor se ha sacrificado por nosotros, pero no lo ha hecho porque quiso, no porque haya algo bueno en nosotros. De hecho, el salmista en uno de los salmos dice, ¿quién soy yo, gusano de Jacob? Y también en otro de los salmos dice que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo. Y esa es la realidad de la condición humana. Entonces no hay nada tan bueno, nuestro valor está en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la Escritura nos habla acerca de esto. Y esta porción, en Pedro también nos dice lo mismo. Y yo esto es un poco que una exhortación a los amigos también que nos visitan en esta tarde. Porque el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En otro tiempo, nuestra condición, estábamos muertos. Efesios también habla de esto. Sé que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hay nada bueno en nosotros, pero Dios en su gracia ha enviado a su Hijo a ocupar el lugar que nosotros merecíamos para que ahora vivamos en la justicia, dice este pasaje. Dice que en otro tiempo nosotros estábamos descarriados, como ovejas descarriadas, pero ahora el Señor en su gracia ha enviado a su Hijo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y ahora podemos volver por Cristo al pastor y obispo de vuestras almas. Y algo que me llama la atención es que este mismo Pedro que está escribiendo de acá, esta carta, es el mismo que en el libro de los Hechos, en el pórtico de Salomón, si no me equivoco, Hechos 3, él empieza a hablar y decir, ustedes fueron los que crucificaron al Señor, es su culpa, ustedes los gobernantes fueron los que hicieron esto. Y él dice, arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y amigos que nos visitan, la realidad del hombre es esta. Estamos en desgracia, estamos muertos en Cristo, en nuestros delitos y pecados. Pero en Cristo podemos vivir para la justicia. Estamos descarriados, como ovejas descarriadas, pero en Cristo hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y la Biblia dice que la forma de llegar a Dios, la forma de restaurar nuestra relación con Dios es a través del arrepentimiento y la fe. Arrepentidos y convertidos, como dice Pedro en el pórtico de Salomón.
Entonces, hermanos, es Dios el que hace esto en nosotros. Y el que verdaderamente sufrió fue Cristo por nosotros. Y esto era algo que estos hermanos tenían que entender. Ahora podemos nosotros preguntarnos y decir, bueno, ya no hay esclavos. Esto se aplicaba a la audiencia original, pero ¿cómo traemos a nosotros esto hoy? Y yo creo que la idea es la misma. La idea es que obedezcamos también. Hoy no tenemos señores en el sentido de amos terrenales, pero sí tenemos empleadores, pero sí tenemos maestros, pero sí estamos bajo alguna autoridad de algún jefe, le rendimos cuenta a alguien. Y nosotros tenemos también que someternos y sujetarnos en respeto a estas personas, porque esto agrada al Señor. De hecho, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2 dice, y esto es algo que yo a veces me duele, a veces cuando uno trabaja para un jefe que es creyente, tranquilo, ese es mi hermano, es Cristo, tranquilo, puedo llegar un poquito tarde o puedo irme más temprano. No, hermano, la Biblia en esta porción dice, mira, si sus amos, le dice a los siervos, si sus amos son creyentes, servirle mejor, porque son sus hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros estamos sirviendo, estamos trabajando con alguna persona que es creyente o para alguna persona que es creyente, debemos servirle mejor. Debemos cumplir la palabra del Señor y someternos también y sujetarnos. También esto lo podemos traer a nuestros días hoy. Y otra cosa que me llama la atención, aquí también en este texto, es que es como Jesús, el ejemplo que nos deja Jesús a cómo debemos responder al mal. Dice el pasaje, al que cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que elevaba su causa o oraba a aquel que juzga justamente. Y yo me pregunto, ¿cómo respondemos nosotros al mal? Cuando nos hacen algo, cuando nos hacen mal, ¿cómo respondemos? ¿Desafiamos? ¿Nos vengamos? Porque el pasaje lo que dice es que nosotros debemos ir a Dios en oración cuando nos hacen mal. Y eso es de ánimo y es de exhortación también para nosotros en este pasaje. Por último, esta última porción también nos habla que nuestra conducta y sujeción matrimonial debe hablar también a los que nos rodean. No solamente debemos someternos a las autoridades, no solamente debemos someternos a nuestros jefes o a nuestros maestros si somos estudiantes, sino que el pasaje también nos dice que debemos someternos matrimonialmente cuando estamos hablando de las personas que son casadas. Y el versículo del 1 al 7 del capítulo 3 dice esto: está hablando primero a las esposas, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En primer lugar le dice, mira, y esto es llamativo porque en el Imperio Romano las mujeres no tenían la misma autoridad ni el mismo valor que los hombres. De hecho, las mujeres y los hijos, por eso se llama el término patria potestad, las mujeres y los hijos en el Imperio Romano en parte se veían como una propiedad del esposo. Y estas mujeres, cuando el esposo no era creyente, muchas veces no eran estimadas, y cuando se metían, cuando se volvían o se convertían en creyentes, y estos esposos eran paganos, no crean que la tenían fácil estas mujeres. Pero dice el apóstol Pedro que ellas deben sujetarse también a sus esposos. Dice que esta sujeción va a hacer que los que no creen a la palabra ganen sin palabra, sean ganados sin palabras por el ejemplo de ellas. Es decir, que los esposos no puedan decir, mira, ahora te metiste a cristiana, y como te metiste a cristiana, mira cómo tú me respondes, mira cómo tú me hablas. Sino que el ejemplo de estas mujeres hacía que las personas dijeran, mira cómo él la trata, pero aún así, ella mira cómo vive. Y esto hacía que las personas se interesaran también en el Evangelio del Señor. También hace una aclaración en cuanto a la forma de vestir o de cómo deben vivir las mujeres. Recuerden que en el Imperio Romano, en el tiempo de Roma, la cultura que dominaba era la cultura helenística, la cultura griega, le daban mucho valor al cuerpo físico y le daban mucho valor a la forma de vestir. De hecho, el apóstol Pedro está diciendo, mira, el atavío de ustedes, el cubrirse ustedes, que no sean de afuera, no le den el valor central a lo de afuera, sino dénselo a lo de adentro, que el atavío de ustedes sean del corazón. Y esto nos llama la atención porque en Filipenses, hablando de otro asunto, más o menos dice lo mismo. Dice que
que la circuncisión debe ser la del corazón, no la del exterior, sino la de adentro. Y yo creo que todo este pasaje está hablando acerca de cómo debían preocuparse estas mujeres y también nosotros, la audiencia de hoy, cómo debemos ocuparnos en lo espiritual, no solamente en lo de afuera, en lo exterior, sino interesarnos en lo espiritual, en lo de adentro. Dice la Biblia que no nos ocupemos del vientre o que no dediquemos nuestra vida a la vianda o a las cosas que se corrompen, sino que nuestra vida esté dedicada también al Señor. Y también dice esta porción acerca de las mujeres, dice, de la cual vosotras han venido a ser hijas. Hablando de Sara, por el ejemplo de Sara, dice, Sara es su heroína, le dice a estas mujeres. Y si ustedes se comportan como esta mujer, como Sara, que ella se sometía a su esposo y que ella esperaba en el Señor, si ustedes viven así, ustedes son dignos, son seguidoras de ella. Y yo creo que este asunto del ejemplo en la iglesia es importante. Debemos seguir evidentemente el ejemplo bíblico, pero también debemos seguir el ejemplo de otras mujeres aún en la congregación y los hombres igual. La Escritura nos habla de eso. De hecho, Tito capítulo 2 versículos 4 y 5, disculpen, le dicen a las mujeres ancianas que son mayores, que tienen más edad, que le enseñen a las jóvenes a ser buenas, a ser puras, a ser castas, a amar a sus maridos y a sus hijos. Y este debe ser el deseo también de la iglesia, que intencionalmente las mujeres que tienen más edad y los hombres que tenemos más edad, nos preocupemos por los jóvenes en enseñarles a cómo vivir honrando a Dios y también su relación con las demás personas. Pero por último, también hay una aclaración para los hombres. Algo que tengo que aclarar es que el hombre y la mujer en la Escritura tienen la misma dignidad, y esto era algo revolucionario para el tiempo para este tiempo. En Gálatas capítulo 3 versículo 28 nos habla de esto. Dice, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay. Y él dice que todos somos unos en el Señor. Tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Evidentemente, las funciones del hombre y la mujer son diferentes en el matrimonio, pero delante del Señor todos fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos también la misma dignidad. Pero no solamente las mujeres creyentes eran las que debían comportarse así. La mayoría de los hombres no eran creyentes, pero en el Imperio Romano hubo un tiempo que la influencia del cristianismo fue tal que se dice que del 3 al 10% de la población llegó a ser creyente o cristiana, o tenía influencia cristiana, y había muchos hombres que también eran cristianos. Y les dice, ustedes no deben tratar a sus esposas como los que no son creyentes tratan a las de ellos, sino que ustedes deben vivir con ellas sabiamente. La esposa no es tu propiedad. La esposa de la Biblia dice, es coheredera de la gracia, dice el pasaje también. Dice que debemos darle honor, dice el pasaje que debemos dar honor también a la esposa como vaso más frágil. Y tenemos que buscar el crecimiento espiritual también de ellas. Y dice también, como decíamos, que es vaso frágil o coheredera de la gracia para que las oraciones no tengan estorbo. Entonces todo este pasaje, en forma de conclusión, todo este pasaje nos habla de esto, de cómo someternos, sujetarnos, aun cuando hoy en día esto de someterse, sujetarse, no es muy popular, pero es lo que el Señor nos llama y esto glorifica también al Señor. Este mensaje se trata de someternos. Es una idea acuciante que se divide en estas tres porciones. A las instituciones, a las autoridades, debemos someternos, como decíamos, también a los que están encima de nosotros, nuestros jefes, nuestros empleadores, y también debemos someternos unos a otros también en la relación matrimonial. Esta porción nos llama a vivir haciendo el bien. De hecho, se repite más de 3 veces que debemos hacer el bien y que esto va a hacer que otras personas sean también ganadas para el Señor. El versículo 12, que es un poquito antes de lo que comenzamos a leer, habla acerca de esto. El versículo 15 habla de esto. Y también el versículo 1 del capítulo 3 también habla de esto. Y de hecho, también este pasaje habla del ejemplo de Cristo, cómo Cristo debe ser nuestro ejemplo y cómo nosotros debemos seguir sus pisadas, pareciéndonos más al Señor y estando dispuestos también a sufrir por Él. Termino como comencé, con este argumento o esta aplicación del pasaje. Sujetémonos haciendo el bien
Esta es la voluntad de Dios y este ejemplo para los que nos rodean. Que Dios le bendiga. Amén.